Bienvenidas y bienvenidos a UNICAP Mente Tertuliando, un espacio de reflexión, innovación y diálogo interdisciplinario. Este podcast es coproducido junto a Tertulia Académica Virtual, a quienes agradecemos profundamente por hacer posible este encuentro de ideas. Una iniciativa de IDIA, el Centro de Investigación Interdisciplinario en Derecho e Inteligencia Artificial, de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, UNICAP. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Nos encontramos en el especial de Únicamente Tertuliando por parte de la Universidad UNICAT, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, acá en la ciudad de Bogotá, que a través de su programa La Tertulia, pues hoy vamos a tener el gusto de tener al maestro Guillo. Para muchos de nosotros es una persona que ya ha participado en otros eventos, que ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo, muy activo en redes sociales, muy activo en plataformas como WhatsApp, Instagram, Twitter y demás, donde sabemos que se presenta. Entonces, para muchos de nosotros no es una persona desconocida, además de eso, pues yo he tenido la oportunidad de hablar en otras oportunidades con él, entonces ya es de la casa, ¿no? Es una persona de la casa, y en ese sentido, pues nos alegra mucho comenzar en estas primeras experiencias de este canal. Nos agrada mucho comenzar con alguien de la casa justamente para darle la relevancia que se merece. Maestro Guido, hombre, bienvenido a este su espacio. Esperamos que se sienta bien. Hemos tenido en consideración algunas inquietudes que nos han hecho llegar en diferentes plataformas. Pero antes de eso, nos agradaría mucho que su merced nos ambiente con un breve mensaje para la gente que la sigue, y dos, para la gente que sé que lo va a seguir una vez tenga la oportunidad de escucharlo en este espacio. Ok, muchas gracias. Bien, primero que todo, muchas gracias a la Universidad UNICAP, ¿cierto? Y la tertulia que está permanentemente trabajando en estos temas. Bueno, me presento, mi nombre es Guido Sencio, yo soy docente de varias universidades, también trabajo en el grupo Doctrina Qualitas, donde soy delegado para Latinoamérica, realizando fundamentalmente acreditaciones para universidades y también certificaciones internacionales. En UNICAP también trabajo siendo coordinador de posgrado, donde tenemos estos doctorados y maestrías y postdoctorados también participando activamente. Y efectivamente yo creo que uno de los temas importantes cuando uno habla en los temas académicos es bajar justamente estos temas a la ciudadanía. Entonces, parte del trabajo que he llevado es que he publicado libros, he generado teoría, pero también eso lo he trabajado con políticas públicas, particularmente en Chile y Colombia. He estado permanentemente trabajando en que la tecnología o la información que se maneje en el ámbito académico pueda bajar a las bases, digamos, y poder tener una llegada. Siempre tengo esa mirada lo práctico, lo pragmático es bien importante porque obviamente es lo que queda, es lo que se lleva a cabo, y creo que las políticas públicas, sobre todo los países latinoamericanos, creo que necesitan mucho conversar con la academia. Hablo mucho de lo público, la importancia entre la conversación entre lo público y lo privado, de que no haya una línea entre ese espacio grande, importante, porque justamente es donde surge la forma de poder generar transformaciones. Y eso obviamente hoy día con la tecnología que vamos a hablar hoy día, con la beligerancia lamentable que también existe hoy día. He trabajado temas de paz también en Colombia particularmente, desarrollando temas sobre cómo implementar ministerios de paz en Latinoamérica, y ahí trabajo en una organización que se llama Olimpas, que se llamaba GAMIT inicialmente, y hoy día se llama Olimpas, Organización Latinoamericana sobre Infraestructuras de Paz. Así que en eso me estoy participando. Bueno, he publicado unos 30 libros, casi todos en conjunto con personas. Creo que sociedad académica importante de no generar teorías solo, porque obviamente esto genera también redes, la red y la confianza entre muchas otras personas de Latinoamérica. Así que aquí estamos a su servicio, estimado, para poder ir matizando este podcast.
No, agradecer esta breve introducción y justamente nuestras inquietudes van en diferentes sentidos en los que usted nos ha planificado. Por lo menos en esa parte, una de las inquietudes que siempre me ha surgido, maestro, tiene que ver con los ámbitos de gobierno. Nosotros estamos acostumbrados a mirar la institucionalidad como lo quieren hacer ver los europeos. Y muchas de las normatividades que nosotros aplicamos vienen de la teoría europea del derecho y de las teorías norteamericanas, como si esas realidades se pudieran aplicar acá. Y en ese sentido, pues entonces, pues lo que hacemos es un copy-paste, ¿no? Entonces, como si fuera la misma concepción cuando eso obedece pues a contextos muy personales y muy locales. Y en ese sentido, la administración pública latinoamericana pues ha generado, es una repetición de lo que vemos en otros espacios, ¿cierto? Aquí es donde nos inquieta a nosotros, porque esas repeticiones lo que ha generado es justamente que se maximicen las brechas de desigualdad, porque no estamos en la realidad norteamericana ni en la realidad europea, causales de la violencia, que además de eso, en vez de minimizarse con las experiencias que se han hablado, lo que hacen es generar núcleos y sectores, digamos, excluidos de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nos agradaría saber su punto de vista sobre esa regulación ética que debe, digamos, basarse o que debe establecerse en la administración pública latinoamericana, porque es que cuando dice relación pública pareciera que fuera en todos los contextos. No, aterricemos en el contexto propio local, ¿cierto? ¿Cómo podríamos eso? Comenzando por eso mismo, dejar de copiar y pegar, ¿cierto? Para empezar a mirar la realidad propia. Sí, efectivamente. Bueno, yo trabajo harto en investigación, sobre todo en temas relacionados también con inteligencia artificial, y efectivamente es necesario la mirada territorial, la mirada de los lugares, la mirada cultural, el aspecto etnográfico que tienen los lugares. Eso obviamente genera una normativa que obviamente se puede ir adaptando. Cortar y pegar siempre es malo, porque las realidades, como dice usted, son totalmente distintas. Existen marcos de referencia a nivel internacional y esos marcos se van ajustando a la realidad, sabiendo que muchos de nuestros países también tienen brechas bastante amplias respecto a la tecnología, y eso, bueno, en Chile ha ido avanzando con el tema de legislar sobre los neuroderechos, que fue pionero en Latinoamérica. En el caso, ¿cierto? Lo que se ha trabajado mucho y lo que se ha ido adaptando, obviamente, en los últimos tiempos, es como de forma acelerada se han ido instalando, ¿cierto?, estos temas de inteligencia artificial. Cada día nace una nueva inteligencia artificial casi de esa magnitud, y por tanto, ahí hay algunos, por ejemplo, en el ámbito de administración pública en Latinoamérica se han ido adaptando temas relacionados como, por ejemplo, el marco de referencia interamericano de gobernanza que tiene la IA, que está impulsado por la Organización de Estados Americanos. Esa es una ruta que está trabajando 12 áreas particularmente y se centra en poder también adaptar a los territorios cada uno de los elementos de la IA. Existen otros elementos como la Carta Iberoamericana de la Inteligencia Artificial de la Administración Pública, que está impulsado por el CLAP de Latinoamérica, ¿cierto?, que es el Consejo Latinoamericano de Administración Pública, y esa institución ha ido impulsando también, ha ido generando temas que le dan mucho refuerzo al tema ciudadano, al tema de la equidad, al tema de la transparencia, que es un tema transversal que debe estar, y la responsabilidad en el sector público, sabiendo que la corrupción lamentablemente ha permeado a nivel internacional, ¿cierto? Y este es un tema recurrente. Por otro lado, también la UNESCO también ha estado trabajando en esto y tiene una herramienta que se le denomina en la evaluación del impacto ético en materias de la inteligencia artificial, y se centra básicamente en estándares de seguridad, equidad y no discriminación, que son elementos que también se han ido implementando en las leyes, en las políticas públicas o en los servicios públicos que hoy día tenemos incorporados. Los marcos basados en riesgo y auditoría algorítmica que también se trabaja en la Unión Europea hoy día también están inspirando a que la tecnología a nivel latinoamericano también se vaya implementando, generando la implementación sobre todo de auditorías de algoritmos
relacionados con estas obligaciones para poder detectar sesgos. También existen políticas de la IA, y esto es una cosa nueva, ¿cierto? El eje de gobernanza que se llama, países como Chile particularmente, Brasil y Uruguay lideran estrategias que están relacionadas con comités de ética digital que están implementando, ¿cierto?, dentro de los mismos ministerios, dentro de las estructuras gubernamentales. Bueno, y parte de para ir cerrando, ¿cierto?, en este tema de la gobernanza, también tienen temas fundamentales en el marco del desarrollo humano que también están incorporando, ¿cierto?, sabiendo que la inteligencia natural no se debe dejar de lado de ninguna manera, la transparencia de la explicabilidad que pueda tener esta forma de poder tener hoy día la automatización que está presente, la supervisión humana, que es un elemento de garantizar el sistema crítico relacionado con los temas supervisados y auditados, y la calidad y la integridad de los datos, que los Big Data son parte importante también para poder tomar decisiones. O sea, todos estos elementos sirven justamente para poder tomar decisiones. La tecnología, cuando nace, ¿cierto?, y cuando se desarrolla, tiene siempre estos bemoles relacionados con los temas de la beligerancia y las guerras que lamentablemente hoy día están presentes en nuestro mundo. Sin embargo, la tecnología bien utilizada y bien normada, digamos, por los estados, actualizada de acuerdo a la realidad, pueden servir de una herramienta potente justamente para el tema de la toma de decisiones, para generar políticas públicas que sean mucho más democráticas. Tenemos ejemplos como Estonia y otros países tecnologizados, ¿cierto?, que han implementado como uno de los elementos más importantes dentro de sus estrategias gubernamentales, implementar tecnologías que justamente puedan trascender estos elementos y que obviamente puedan llegar a toda la población para poder generar mejores políticas públicas que de manera transversal la tecnología pueda superar. Y eso obviamente que es algo digno de copiar, digamos. Eso sí que hay que copiar. No, agradecerte esa ampliación y esa aclaración que es bastante pertinente, sobre todo por dos aspectos reales, ¿no? Digamos que la masificación tecnológica pluraliza el espectro democrático. Anteriormente no dijimos en Colombia, por lo menos, hacer una solicitud era cuestión de 15 días. Ahorita es una solicitud por internet que tarda 2 o 3, porque es un documento que es público. Ya no toca ir allá, y como decíamos, antiguamente tocaría uno que comprar una caja de dulces para llevarla al funcionario, para que el funcionario le radicara un documento que se encuentra en una base de datos, sino que se nos llegaba directamente. Ese sistema ha permitido democratizar justamente que la información, que además de eso es pública y además de eso es de uno, debería llegarle al ciudadano sin ningún tipo de interferencia. Pero ahí genera un aspecto que nos interesaría profundizarle en la pregunta, porque ese sistema también puede ser malinterpretado. Sistemas de control, mayor sistema de automatización genera también estados que favorecen el sistema totalitario, porque tiene acceso a información que antes no tenía, como, por ejemplo, no solamente el número o código de cédula, pero además de eso, por ejemplo, cuál es su nivel de estudio, cuál es su nivel de participación ciudadana, cuál es su nivel de participación bancaria, y bueno, y muchos otros datos que deberían ser privados, ¿cierto? Pero que se vuelven públicos. Con esto ¿por qué? Porque en Colombia, históricamente, quien debería manejar eso es la Registraduría Nacional, pero extrañamente quien lo maneja es un sistema que se llama, es el sistema bancario, que tiene una nominación hasta curiosa porque le llaman el sistema cambios, ¿sí? Porque justamente es la información para que uno pueda acceder a dólares, para que uno pueda acceder a diferentes mecanismos de transnacionalización, ¿cierto? Se depende del nivel de estudio que tenga, el nivel de ingresos que posea y además de eso los bienes propietarios. Es decir, el banco tiene más información que la propia registraduría y ahí hay un problema ético. Efectivamente. Bueno, uno de los temas bancarios, ¿cierto? Bueno, en la administración pública, eso es algo dado, sabiendo que uno funcionario público tiene la disposición que someterse a las leyes de probidad y transparencia, ¿cierto? Y que leyes de transparencia hay en todo. Yo quiero destacar particularmente esto en el caso de Colombia, ¿cierto? Colombia está muy avanzado. De hecho, de Chile ha copiado mucho política pública colombiana en términos de transparencia de datos y de gobierno abierto desde hace mucho tiempo. Y eso obviamente son elementos importantes.
Ahora, justamente ahí se topa con el límite entre los derechos de las personas, ¿cierto? Y versus cuál es la información que realmente puede servir. Imagínense la información sensible, como la que decía usted, la financiera, información de la salud de las personas, que vemos que muchas farmacias tienen la información completa de las personas y eso obviamente puede ser un atentado justamente contra la salud de las personas. Bueno, esos límites justamente son los que tienen que colocar ojo y los que se tienen que trabajar los algoritmos de la información que realmente se puede publicar. No todo puede ser público de una persona porque justamente también corre el riesgo de que lo persigan, corre el riesgo de que lo secuestren, ¿cierto? Corre el riesgo de que esa información la puedan mal utilizar. Y siempre está ese riesgo. Yo particularmente hago algunas charlas también para la Policía de Investigaciones acá en Chile y ellos me comentaban justamente que la seguridad informática no existe y ese concepto de que la seguridad informática no existe es bien importante de la conciencia que se tiene, que se debe tener para la información que uno publique, qué cosas se publican y qué cosas no se publican. Yo llamo a mis estudiantes siempre, y esto es un llamado siempre importante, de que todo lo que uno hace por internet queda registrado. Hay una huella, particularmente, hay un programa donde dice las frecuencias que se tienen, y eso obviamente es importante porque cuando hoy día, por ejemplo, llaman a una persona para hacer entrevista de trabajo, le saben todo el historial, no solamente en las redes sociales, porque obviamente también existe la forma de conocerlo, el RUT, que es el DNI, ¿cierto? Chileno, y eso también es parte de la información que se está presentando. ¿Qué es lo que digo yo? La frecuencia, ¿cierto?, de las leyes que justamente puedan ser más finas respecto a cuál es la información que se puede entregar y cuál es la que no se puede entregar, y cuando se infringen ese tipo de reglas que son básicas, ¿cierto?, se tengan sanciones que también sean no solamente sanciones figurativas, sino que sanciones reales para que los códigos penales se puedan actualizar. Esta información es dinámica, o sea, hoy día la tecnología llegó para quedarse, y eso lo decía desde tiempos de hace mucho tiempo, ¿cierto? Asimov hablaba mucho, ¿cierto? Isaac Asimov hablaba mucho de lo que hoy día está ocurriendo con la inteligencia artificial y las tecnologías, y lo que hay que ir viendo es tema justamente de ir adelantándose. Necesitamos legisladores que sean expertos o que construyan leyes que justamente puedan ir avanzando en ese ámbito. Acá tenemos en Chile el Congreso del Futuro, que trabaja permanentemente haciendo una experiencia, invitando a docentes de muchos lugares, ¿cierto?, para poder hablar de esto a personas referentes a nivel internacional, para que justamente puedan tener esta información. Muchas gracias, maestro. Justamente nos surge aquí una perspectiva que ahora bajémosla un poquito al ciudadano común. Justamente una de las cosas que su merced ha tocado. Porque bueno, siempre se habla de ese riesgo, ¿no? Y a veces uno parece ciencia ficción, ¿no? Queda como cuando se visibiliza o cuando se quiere hacer mostrar las películas de ciertas categorías de ciertos países, que no vamos a negarlo, tienen buenos escenarios de ciencia ficción, pero no necesariamente la realidad. Y muchas veces la gente no le ve cuál es el verdadero impacto. Pero yo como ciudadano de a pie, ¿cómo me puedo ver beneficiado con ese uso tecnológico? ¿Cómo me puedo ver beneficiado con esas actualidades? Más allá de lo evidente, porque yo lo que veo es que puedo acceder, me recuerdo hace unos años, eso no era, yo era un pelado, un niño, cuando mi mamá me ponía a hacer la fila del banco, el día que pagaban para poder retirar el dinero. Hoy en día se hace o por cajero automático o por plataformas digitales. En otras épocas me recuerdo yo haciendo 3 horas de fila para pagar servicios públicos, cuando hoy pues me demoro 5 o 6 minutos por mucho haciéndolo a través del sistema. Entonces, eso es lo obvio, lo lógico que nos venden como favorable, pero no es necesariamente lo que yo como ciudadano a pie estoy utilizando. Y ahí me agradaría, su merced que tiene más experticia eso, ¿cómo puedo hacer que esa realidad que me venden en las pantallas, que solamente me muestran el hacker, que me muestran el que desfalcó al banco, que me muestran, sí, cómo puedo hacer para que eso me beneficie? No para ser hacker, por supuesto, sino para que esa tecnología que a otros les ha permitido favorecerse en su ámbito profesional y personal, también a mí, como ciudadano a pie, me favorezca. Claro, bueno, yo creo que una de las cosas que hace mucho falta es que se hagan responsables las instituciones. O sea, acá, por ejemplo, parte de las instituciones
las instituciones bancarias, cuando a alguien le hacen un fraude, por ejemplo, tienen que pagar un seguro aparte para poder enfrentar ese fraude y garantizar que ese dinero se lo puedan restituir. O sea, las responsabilidades no son solamente de los ciudadanos, las instituciones, en este caso, la desprotección muchas veces que existe en la industria financiera es un elemento importante donde la superintendencia o los organismos contralores que están viendo esto le den una responsabilidad importante a este tipo de instituciones, que tengan responsabilidad penal. En Chile es muy reciente, por ejemplo, la ley relacionada con responsabilidad penal de las empresas. Ese tipo de responsabilidades deben tenerlo porque las empresas tienen las plataformas completas justamente para poder proteger a sus clientes, tienen las plataformas tremendas, ¿cierto? Y tienen obviamente el capital necesario para poder hacerlo. Entonces, yo lo que ahí haría es legislar respecto a la institucionalidad que entrega esa información, que tenga ese tipo de responsabilidades. Y con eso también le damos la garantía para que las personas también tengan mayor confianza, porque finalmente ese es el elemento central, la confianza en los tipos de sistemas, la confianza en los tipos de democracias. Sabemos que hay democracias que son muy vulnerables en nuestra Latinoamérica, ¿cierto? Donde los datos los ocupan justamente para otras cosas y eso es justamente lo que se puede ir generando. Legislar permanentemente, pero esa legislación tiene que ir evolucionando también, porque la tecnología es más rápida. Usted decía, los mismos hackers, los hackers aprenden primero cuando se desarrolla una tecnología porque ellos están más adelantados, porque están fijándose en eso. Entonces, estos comités que se forman a nivel gubernamentales deben estar preocupados permanentemente de poder generar ese tipo de cortafuegos, como se le llama en el ámbito informático, para que obviamente garantizar que en materias tan sensibles como los temas de educación, como financiero, como salud, por ejemplo, haya una centralización de la forma de cómo se pueda proteger a los ciudadanos y que obviamente tengan ese tipo de respaldo. Hay una cosa importante que quiero destacar. En Colombia existen las vedurías, que es un ejemplo de democracia importante y que son elementos que podrían instalarse en nuestra Latinoamérica. Vedurías ciudadanas especialistas, por ejemplo, en términos de tecnología, sería una muy buena estrategia de que los ciudadanos puedan tener un mayor poder respecto a la legislación y no estén desprotegidos. O sea, los organismos colegiados, las instituciones, ¿cierto? Como ¿cierto? Este tipo de colegiaciones son tremendamente relevantes porque también dan un soporte mucho más importante cuando una persona de a pie, como decimos, ¿cierto? Una persona de a pie quiera defenderse frente a alguna vulneración de sus derechos. Así que ese tipo de institucionalidad creo que se debe ir incorporando y debe ser especialista para poder tener la posibilidad de que siempre tenga poder defenderse frente a cualquier tipo de vulneración de sus derechos. Muchas gracias. Justamente, ya que su merced menciona la parte de la academia, y quiero basarme porque usted es una persona, además de versada y que además de eso trabaja en el sector público y privado, también es en el sector académico. Es que muchas veces el problema que tenemos en la universidad es que parece que la universidad fuera un ente paralelo a la realidad. Es decir, lo que el muchacho ve en la universidad no es lo que encuentra en el mundo empresarial o profesional. Quiero contar una anécdota muy pequeña. En una ocasión, una persona del sector financiero nos pedía los exámenes que nosotros le hacíamos a los muchachos para él hacer un examen al muchacho. Le decía, ¿y para qué necesita? Porque nos decía, el muchacho tiene mucho conocimiento teórico, pero cero practicidad. Y lo que necesitamos en el banco es más practicidad, o lo que necesitamos en el sector financiero es más practicidad. Es decir, que aterrice ese saber. Y ahí venía el mismo problema acá en el ente universitario. La universidad se ha quedado un poco en ese aparato de siglos atrás, donde entonces el institutor o el profesor o es el sabelotodo el que tiene todas las respuestas, y ha sido, y bajo ese concepto nos vendieron muchas veces la idea que el aparato nos iba a reemplazar. O sea, que las plataformas digitales, ya le iba a decir el nombre de la empresa, pero nos vendieron que unas que tienen, pues si el problema es conocimiento, él tiene más saber, tiene más conocimiento, tiene más información, tiene más base de datos. Es más, desde cualquier plataforma de video puede aprender, es lo que anteriormente veía en clase. Y en ese sentido, el profesor se vuelve reemplazable.
¿Cómo hacemos para que la universidad no se quede atrás? Para que le enseñe al muchacho lo que necesita aprender, lo que necesita el sector industrial y lo que se necesita en el sector gubernamental. Bueno, yo participo particularmente en vinculación con el medio de varias instituciones, dentro de una de las más importantes acá en Chile que se llama Universidad de los Lagos. Soy parte del Consejo Socioeconómico que se llama. Bueno, y parte del trabajo es que que la universidad, aparte de entregar una oferta académica importante, que esa oferta académica, primero, esa oferta académica tiene que condecirse con la realidad productiva, con la realidad social, con la realidad cultural. Si yo ofrezco carreras que son espaciales, que no son importantes, que son tremendamente relevantes hoy día con el tema, ¿cierto?, de la luna y todo, ¿cierto?, son tremendamente relevantes, pero también tienen que incluir siempre temas relacionados con el territorio. Parte de eso también las universidades deben generar consejos donde instancias, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Pero pueden ser instancias donde se converse permanentemente con los que están en la industria, y esos consejos son importantes porque hacen los matices de las mallas curriculares, entregan cuáles son las nuevas tendencias en materia tecnológica, las nuevas tendencias en materia disciplinar, y esa conversación debe ser permanente para poder justamente complementar, debe ser un ente complementario que realicen las universidades. Las prácticas de los estudiantes no deben ser el último año. Acá en Latinoamérica tenemos el grave problema de que las carreras duran mucho tiempo, y por lo tanto, si duran mucho tiempo, en el último año los jóvenes solamente quieren salir, pero en ese ámbito de salir, salen y muchas veces lo envían a tareas que son muy rutinarias, y es justamente porque la academia no tiene esa conversación con la empresa. O sea, la empresa, las instituciones públicas y las empresas deben tener esa llegada con las universidades para que envíen a los estudiantes permanentemente a hacer práctica. La práctica, en su nombre, ¿cierto?, justamente se hace en el caminar, en el gerundio, en el andando, pero no en el último año. Ese tipo de prácticas que tengan vinculación también con el trabajo académico permanente, ahí lo que se debe trabajar es que hoy día ya no se deben trabajar tesis doctorales. Bueno, ya tenemos el ejemplo de China, que eliminó en muchas universidades, eliminó las tesis doctorales para poder colocar temas prácticos y exigirle a sus estudiantes que desarrollen productos, desarrollen servicios, y que eso sea algo que realmente se utilice. Bueno, y eso, yo creo que esa es la tendencia, de que las universidades desarrollen sus carreras que no sean de tanto tiempo, por un lado, que lo técnico converse con lo profesional, y que las personas, los estudiantes, tengan una permanente llegada a la industria, que los envíen a la industria, que existan pasantías. Muchas veces algunos dicen, no, pero eso tiene un costo. Bueno, el costo que se asume básicamente es conocer la realidad, y muchas veces cuando yo trabajo permanentemente en convenios con universidades, y muchas veces no tienen que sacar dinero del bolsillo para poder hacerlo, sino que simplemente hacen falta voluntades. En el caso de las instituciones públicas, exactamente lo mismo. Yo hago para carreras de administración pública, por ejemplo, en la Universidad Austral de Chile. Y en ese caso, ¿cierto?, la carrera implementó justamente un sistema para que los estudiantes generen no una tesis, sino que hagan un plan de mejora a la hora de para poder salir de su carrera. Ellos tienen que hacer un plan de mejora en un servicio público en particular. Y con eso ellos lo defienden y esa es su salida, digamos, para poder titularse. O sea, lo pragmático es súper importante, y aquí hace falta el diálogo entre la academia, la industria y los gobiernos. Los gobiernos no se pueden desentender porque son los que generan desde la política pública local hasta la política pública general. Entonces, en ese ámbito, ese trabajo permanente debe ser algo que efectivamente genere. ¿Cómo lo hacemos, o cómo se pudiera hacer? Generar incentivos para que los estudiantes y para que los docentes vayan también a la industria. Pasa mucho que la mayoría de la academia se cierra en sus cuatro paredes y genera paper. Hay una paper manía, y eso es una de las críticas que yo tengo. Yo genero libros
y después el paper, de un libro saco otros papers, pero el libro para mí es mucho más pragmático en el sentido que le sirve al lugar, le sirve al país, le sirve a la región. Los papers sirven para poder tener una carrera académica y para poder tener, ¿cierto?, un puntaje adicional para poder generar algún proyecto, pero muchas veces ni siquiera son de proyectos, sino que son simples revisiones bibliográficas que se generan y que simplemente sirven para empolvar las bibliotecas. Yo lo que digo a los académicos, vayan a los lugares, conozcan los lugares de lo que están haciendo. Yo tuve profesores, y ahí tengo una crítica en algún momento, de que me hablaban de la empresa y del emprendimiento, y que nunca habían hecho una empresa, nunca habían trabajado en una empresa, pero sí lo tenían como teoría muy bonito, y la teoría y la práctica hay que contrastarla permanentemente. Quien no entiende eso, no está entendiendo lo que es el mundo real, y está preparado, y estás desde el primero o segundo año ya comenzar a ir a lugares y conocer las realidades, porque eso también hace entusiasmar y hace matizar sus carreras. Sabemos que uno sale con una carrera, muchas veces con carrera genérica, pero después se va especializando. Bueno, es la forma también de que los estudiantes vayan conociendo cuáles son las líneas que después van a seguir y que van a poder ir especializándose. Digamos que ahí siempre se ha desarrollado una crítica, maestro. Cuando las instituciones privadas, normalmente, ¿por qué mantienen esos esquemas? Porque los 3 primeros años, y es una crítica muy común, por lo menos en esta parte del continente, donde la institución privada, no porque la pública no pase, pero se ve mucho más en la privada, se convierte simplemente el estudiante en un cliente, ¿no? En un usuario que sirve para financiar, para cobrarle la matrícula, para cobrarle estamentos extras, y ya en los 2 últimos años es que le empiezan a enseñar lo que la persona realmente necesita en su campo profesional. ¿Sí? Y digamos, se debe de esa manera porque muchos muchachos dicen, realmente mi carrera comenzó cuando ya iba en la mitad. Realmente empecé a ver cosas distintas al colegio, realmente empecé a ver cosas funcionales, cosas que realmente iba a necesitar digamos, en el espectro. Y ahí uno empieza a decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estamos dictando en la institución y en la universidad? ¿Cierto? Y aquí viene entonces la pregunta que nos agradaría que su merced nos ilumine. ¿Qué diferencia estamos haciendo nosotros entonces con universidades en otros continentes? Por ejemplo, con Europa, con Asia, que las tenemos de referentes cuando vemos que ellos también hacen exactamente lo mismo. O allá ese fenómeno, ¿cómo podría analizarse? ¿Cierto? Que sea favorable para nosotros acá. Es decir, para no convertir la academia en una mera transferencia comercial, ¿cierto? Que lo que hay son corporaciones educativas que trabajan con la universidad como si fuera una empresa, ¿sí? Si no me da utilidades y rentabilidad, no invierto, ¿cierto? Que eso es lo que realmente terminan haciendo. Y en comparación, en contraste con lo que hacen esas sociedades que nosotros decimos que son desarrolladas. Sí, bueno, efectivamente, la tendencia en Europa y en Asia es que justamente los tiempos se acorten. O sea, ellos han implementado lo que le llamamos, según Bauman, la modernidad líquida, ¿cierto? De que esto todo más rápido, por el efecto de tecnológico, lo han ido realizando. Van a terreno, universidades, a mí me ha tocado conocer realidades también realidades de universidades de África, y sorprendentemente ellos tienen sistemas que también son muy prácticos, donde bueno, hay varias herramientas como el aprendizaje más servicio, el aprendizaje más servicio, ¿cierto? Que básicamente es ir al lugar y poder que los estudiantes se conozcan las realidades sociales de los lugares y puedan aportar desde su propia u otras disciplinas, conocer eso de manera permanente. Es un elemento, es un elemento que debieran colocarlo. ¿Cómo yo lo colocaría y lo incentivaría en las universidades? Es colocando créditos. Es decir, existen créditos por tomar una asignatura, tomar un módulo de una carrera, pero aparte de tomar un módulo normal de estudio, ¿cierto? Tradicional, tomar un crédito que tenga relación con la actividad en terreno, con la actividad del seminario. No se trata solamente de, por ejemplo, de ir a terreno físicamente, sino que también se pueden hacer actividades académicas como los seminarios. Hoy día que es muy fácil, ¿cierto? La tecnología que nos ofrece esta ventaja de poder hacer seminarios relacionados con temáticas locales.
Yo siempre le digo a mis estudiantes, hagan sus tesis, hagan todo lo que les permitan, siempre estudien el lugar donde viven, no estudien lo que está ocurriendo en Europa. A lo mejor sí pueden ser todos algunos matices, pero traten de siempre estudiar lo que ocurre en su propio territorio porque eso los dignifica. Eso los dignifica y la información que ustedes puedan generar, esa información, por ejemplo, las pueden tomar las municipalidades para poder tomar decisiones en el ámbito local. Yo fui administrador de una ciudad en algún momento y me tocó hacer una estrategia municipal y dentro de la estrategia indiqué que los estudiantes no eran los que iban solamente a sacar fotocopias cuando hacían sus prácticas, sino que eran los estudiantes, los metíamos en el sistema para que ellos aprendan y también dentro de esa estrategia implementé un elemento que está relacionado con los microdatos. Hicimos un repositorio de todas las tesis que se habían realizado referente a la ciudad. Esos datos nos permitió tomar decisiones y nos permitió tener datos justamente para poder tomar decisiones con información actualizada muchas veces, con investigaciones que habían hecho alumnos de otras universidades, pero le interesaba el territorio. Bueno, o sea, los gobiernos locales deben tener un rol preponderante en esa conversación con la universidad para poder generar incentivos. Incentivos de realizar tesis, incentivos para poder hacer prácticas y que no sean prácticas donde no les paguen nada. Por ejemplo, ese incentivo me refiero justamente porque un estudiante no es un alumno sin luz, ¿cierto? Eso lo hemos dicho. Y al revés, estudiante es alumnos, ¿cierto? Son mula, eso no son. Y por lo tanto yo digo estudiante, por eso no digo alumno, ¿cierto? Bueno, y eso es importante porque se toma como alguien referente y como los futuros tomadores de decisiones. Esa conciencia tiene que estar por el lado desde el lado político, desde el lado de las instituciones, porque de esa manera ellos también van a resguardar que los lineamientos que se han propuesto, ¿cierto? En algún momento esos lineamientos los puedan tomar las personas que después van a ser los profesionales y que van en futuro, ¿cierto? No muy lejano, porque esto es rápido, el tiempo, ¿cierto?, de cómo va evolucionando, van a poder justamente cristalizar muchas políticas públicas que quedan a media porque solamente tienen los voladores de luces, yo les digo, los voladores de luces que dicen, oh, hay gente que es súper, ¿cierto?, que tiene muchas ideas para poder implementar la administración pública, pero si se va la persona, se va la idea. Entonces, por eso es importante poder permear a los estudiantes de cuáles son las políticas públicas. Oiga, yo siempre hablo de políticas públicas y algunas veces me han dicho, es que todos los estudiantes no estudian administración pública porque usted está en administración pública. Efectivamente, pero el hecho de trabajar en una empresa ya es ser público, y lo público y lo privado hoy día justamente está en ese entredicho. No hay una línea. O sea, el trabajar en cualquier institución, en cualquier empresa, ya significa que está en el ámbito público. Y esa conciencia deben tenerla, pero digo, por un lado los estudiantes, que se lo deben inculcar a través de las misiones y las visiones de las instituciones, pero también deben inculcarse en las empresas, en las empresas privadas, ¿cierto? O en las instituciones públicas donde se quieran tener a los futuros profesionales que podamos tener, para que sean conscientes de la realidad de manera permanente. Bien, finalmente, digamos, una de las cosas que siempre nos pareció curioso, y le quiero contar esta anécdota porque va muy emparejado con lo que su merced está explicando. En algún momento me correspondió hacer una inspección en una institución educativa del colegio y encontré el letrero que decía: aquí formamos el hombre del mañana. Pero el primer letrero que vi fue: pues, están prohibidos los celulares, están prohibidos las tablets, están prohibidos los componentes. Y la gente dice: sí, es normal porque el muchacho de alguna manera no sabe hacer uso de esa tecnología y por eso entonces en vez de aprender lo que tiene que aprender, entonces ya la tecnología le hace la tarea y demás cosas y no, él realmente no aprende, sino que se vuelve un transcriptor de ello y además de eso mal usa la tecnología porque pones a chatear y a jugar mientras el salón está en clase y demás. Pero ahí ven el otro componente. Si se hace un buen uso y la institución misma puede enseñar a hacer un buen uso, por ejemplo, mientras está en clase, mientras está en el horario normal de clase,
no se tiene acceso a X plataforma. Y eso es muy sencillo de hacer. Ya, no se necesita ser un programador, inclusive lo puede hacer en este espacio de tal hora a tal hora. Plataformas X, Facebook y demás, que son, digamos, de entretenimiento más que de información, se pueden limitar y ser solamente las institucionales. Pero aquí el ejemplo que quiero mostrar es que queremos formar el hombre del mañana, pero con los valores del ayer, ¿cierto? Y no es que estén mal no es que estén mal en sí mismo. Lo que pasa es que entonces no estamos proyectándolo en la realidad que él está. Si no enseño a manejar el aparato, que es lo que realmente estamos funcionando hoy en día, difícilmente va a pensar en el mañana. En estas palabras finales, maestro, me agradaría que usted le dirigiera a esas instituciones públicas, privadas, colegios, universidades, sectores académicos, sectores empresariales, cómo podemos integrar, ¿sí? ¿Cómo podemos integrar? ¿Cómo podemos formar ese individuo? ¿Cómo podemos hacer uso de ese individuo? ¿Cómo podemos aprovechar lo que otras sociedades ya hacen? Sí, bueno, efectivamente, bueno, hay un hecho de la causa que recientemente salió un estudio de Países Bajos donde el hecho de prohibir la tecnología a los niños, sobre todo, hizo que tenían un mayor nivel educacional. Es un hecho de la causa. Sin embargo, y en Chile por lo menos se está legislando sobre eso, hay prohibiciones de poder utilizar, pero yo digo que más que las prohibiciones muchas veces es aprender frente a la tecnología, es como frente al miedo. Tenemos dos posibilidades: frenarnos y no hacer nada, y lo otro, ver y conocer, hacerse amigo de los que no conocemos, en este caso de una tecnología. Y a mí me ha pasado, bueno, seguramente a todos los docentes, a muchos docentes les ha pasado que los estudiantes, incluso uno está hablando y ellos están aplicando la tecnología, la inteligencia artificial, y están adelantándose a la información que uno está pasando. Bueno, lo que hay que enseñar más que cómo utilizar la tecnología, yo creo que sí hay que utilizarla, hay que utilizar reglas claras respecto a temas de respeto y la confianza que se pueda generar. Oiga, hoy día muchas tesis, a mí me toca revisar tesis que en algún momento se han hecho con inteligencia artificial. Hoy día es muy común que se hagan con esa inteligencia. Bueno, yo les digo, esto es algo perjudicial para ustedes porque obviamente que esto tiene que ver con los temas de plagio que se puedan generar, pero traten de utilizar y parafrasear, o utilizar la tecnología para que ellos puedan justamente implementar elementos, ¿cierto?, que no sean de la copia, sino que aprendan a parafrasear, a siempre colocar la fuente. Con estos temas de la inteligencia artificial y la legislación que está, ¿cierto?, básicamente se centra en esos temas que son, ¿cierto?, lo genuino que entreguen de los trabajos. Bueno, aprendan a utilizar herramientas que efectivamente se van a utilizar. O sea, las empresas hoy día están implementando, hasta la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa están utilizando las tecnologías. Pero hay momentos en que se deben utilizar, momentos en que incluso hoy día existen herramientas tecnológicas donde a la par uno puede estar entregándole a los estudiantes información, ¿cierto? Y ellos pueden ir comprobando y abiertamente van viendo cuáles son los niveles de participación. El famoso Menti, ¿cierto?, que se trabaja mucho con los estudiantes, como otras herramientas, pero lo importante de esto es que ser conscientes de que existe la tecnología, de que se puede utilizar, pero las reglas claras respecto al aula o los espacios donde se hay conocimiento. O sea, la universidad las universidades son unas instituciones espectaculares para poder generar conocimiento, pero conocimiento ya no es lo que se necesita tanto. Hoy día lo que se necesita son habilidades blandas, ¿cierto? Las soft skills que hoy día se utilizan. Se necesita mucho reglas y temas de inculcar los temas éticos a los estudiantes para que se puedan generar, ¿cierto?, ese tipo de relaciones. Ese tipo de humano es lo que las universidades deben darle un énfasis importante a la hora de ayudar a trabajar con las tecnologías, pero no alejarse, porque son algo de la vida cotidiana y son algo permanente. Simplemente focalizar, ¿cierto?, y centralizar la forma de cómo se utiliza esta nueva tecnología. No tener miedo de ninguna manera. Yo tengo colegas que son docentes eméritos, ¿cierto?, de muchos años,
y ellos también se han ido plegando a las tecnologías y se han ido abriendo a poder a poder, ¿cierto?, ver la posibilidad de que los estudiantes siempre utilicen la tecnología. Si el tema es cómo utilizarlo, simplemente, y eso y cómo está centrado en los temas, justamente reforzar de los temas que les digo, los temas humanos, los temas éticos, son fundamentales hoy día porque se contratan a personas más que por el conocimiento, es por la honestidad que tengan respecto a lo que están entregando. Y esos son valores, esos son principios, esos son elementos que se deben, ¿cierto?, inculcar desde el primer año de una carrera, no en el último año, o se base solamente como la deontología, como como una materia más, ¿no? Eso debe ser transversal. En cada una de las materias debe haber un elemento importante de cómo yo me paro frente a otro para poder entregar información y que esa información, por ejemplo, sea genuina, que sea garantizada y que obviamente entregue la información efectivamente que se requiere en el momento adecuado. Finalmente, eso es lo que se requiere hoy día en los mercados. Bueno, pues hombre, aquí nos podemos quedar toda la tarde haciendo su análisis y más con una persona de sus saberes, conocimiento. Es para mí un honor haber hecho esta entrevista, sobre todo porque este tema no se acaba. Es lo bueno de esto que estemos hablando de lo actual es que está en desarrollo. No estamos hablando de algo que sucedió hace 500 años o que sucedió hace un siglo o que sucedió hace miles de años, sino que es algo que está pasando en el hoy y muy probablemente hay muchas más cosas que decir y contar. Pero maestro Guido, nos ha llevado el tiempo. En ese orden, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy y queremos pues invitarle a que nos siga acompañando en otros espectros, en otros espacios, justamente para ampliar, profundizar y, ¿por qué no?, pues para seguir brindando soluciones a las temáticas que hemos abordado en el día de hoy. No es más, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este su espacio. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente para seguir profundizando y muy especialmente quisiéramos, además de la profundización, pues tener el gusto de su compañía. Si estuviera aquí estuviéramos juntos, hubiéramos ido a almorzar y demás y después hubiéramos dedicado a este espacio. Pero no habiendo más, usamos la tecnología para cortar distancias y eso es una de las ventajas que podemos sacar. Sí, efectivamente. Acorta, ¿cierto? Pero no hay que perder nunca el vínculo que los que están detrás de estas máquinas somos personas. Voy a estar en Colombia ahora en mayo, así que ahí a lo mejor nos podemos contactar. Así que muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Y hay una cosa nomás que no dije antes, que creo que es importante trabajar entre disciplinas. La multidisciplina de Egan Morin, ¿cierto? Es uno de los elementos que yo coloco transversal. Trabajar con el otro y respetar al otro es tremendamente relevante para poder justamente avanzar en todo ámbito, en toda ciencia. Así que eso, estimado, muchas gracias por la invitación y ahí estaremos participando nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.